Hola amigos, les quiero enviar un saludo desde aquí, desde Florida. Un gusto poder de nuevo volver a grabar otro video. Ya tengo meses que no he grabado nada. Tengo bastante tiempo que no he leído, no he estudiado, no tanto como antes y ya no he tenido pláticas con personas como antes. Si ustedes han visitado mi canal, ustedes sabrán que mi canal se trata más que nada acerca de cuestiones de fe y de otros temas, pero más que nada mi canal está concentrado en las cosas del punto de vista eh, como creyente, como cristiano. Y como les digo, tengo un tiempecito que ya no he hecho nada porque he andado súper ocupadísimo en cosas personales. Entonces por eso me he eh, como que apartado un poquito de esto, de estos temas. Ya tengo un poquito de tiempo ahorita y parece que se está despejando un poquito por lo mientras mi tiempo para poder hacer esto. Y de lo que les quiero hablar hoy, de lo que quiero grabar el video hoy, que ya tengo mucho tiempo que no grabo nada, pero de lo que quiero hablarles a ustedes hoy es la importancia de estudiar o de leer, por ejemplo, documentos, libros, que sean libros de carácter histórico, de carácter eh, eh, ya sea secular o religioso, eh, libros de de la historia de los de Latinoamérica y de Centro, Suramérica, México, Estados Unidos, etcétera. Si ustedes tienen la posibilidad de hablar los dos idiomas, perdón, el inglés y el español, les recomiendo que compren los libros en inglés porque hay libros que ustedes no van a encontrar en español. Este, hay muchos libros que no van a encontrar en español y hay bastante material en inglés. Yo les voy a mostrar algunos de estos libros rapidito que he conseguido en los últimos, no sé, 2, 3 meses. Ahorita ya no he comprado más libros porque ando muy ocupado, pero algunos de los libros que a mí en lo personal me han ayudado a entender algunas de las cosas que han pasado históricamente en el pasado son algunos libros que yo he comprado. Ahora, debo de aceptar que, y a lo mejor ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, no estoy seguro, pero definitivamente hay material antiguo que ya no existe ahorita. Me refiero a libros que fueron escritos hace 30, 40, 50, 60, 70, 80 años que ahorita ya no existen. Ya no solo no se escriben, sino que ya muchos de estos libros son de carácter histórico, más que nada, son de carácter ya como colección de colección y, y realmente ya no hay, ya no hay. Am, algunos de los libros, ahorita se los voy a mostrar en pantalla para que ustedes los vean. Son bien viejitos. Estamos hablando, yo nací para finales de los ochentas. Tengo ya un poquito más de 30 años, pero estos libros que le estoy hablando de 70, 80, 50 años, vaya, eh, no, no existían. O sea, material que existía en ese tiempo, información importante que tenemos de ese tiempo, ahorita no existe. Eso es lo que quise decir, perdón. Entonces, muchos de los libros cristianos que ustedes van a ver, de contexto religioso o de historia religiosa, este, ustedes van a ver que los libros nuevos o los libros modernos no están tan detallados como los libros de hace 60, 70, 80 años. Si tú buscas libros de esos años, 60, 70, 80 años, te quedas con los ojos abiertos, te quedas en blanco, la verdad. Y los libros ahorita modernos, más que nada, son de un carácter, más que nada como eh, mm, positivo, por decirlo así. Pues, algunos de los libros, cuando yo voy a las bibliotecas cristianas, mucho material que se mira son de autores prominentes que ustedes conocen, por ejemplo, como Joel Austin, como ah,
T.D. ah, no me recuerdo su apellido, pero es T.D. Jakes, creo. Son predicadores conocidos, Guillermo Maldonado, Cash Luna. Siempre cuando voy a las bibliotecas, casi, vamos a decir que un 65-70% del material que hay es de esos autores. Y para ser franco y honesto, no es nada en contra de ellos. Y no tengo nada en lo personal en contra de estos autores, no los conozco personalmente, pero mucho de su material, cuando lo comparamos a las escrituras, del carácter de los hombres de las escrituras, yo diría que bastante retiradito. No solamente en carácter, sino en doctrinas y enseñanzas también. Entonces ahí podemos nosotros como que, con todo respeto, observar a estos hombres y observar los ejemplos bíblicos y de hecho ejemplos de hace 200, 300 años atrás. Vaya, vamos a decir 100 años atrás. Y uno se da cuenta que el cristianismo, para no ir muy atrás, de 100 años a la fecha, era totalmente diferente. Era un cristianismo más puro, por decirlo así. Lastimosamente, estos movimientos nuevos, carismáticos, por decirlo así, o del movimiento, eh, como algunos llaman la confesión positiva, definitivamente sí es un poco muy diferente a lo que tenemos históricamente, eh, en cuestión de sana doctrina, podríamos llamarlo, o bíblico. Yo soy bautista, como ustedes saben, soy bautista, pertenezco a una iglesia bautista independiente, eh, eh, y fundamental, o fundamentalista, como le llaman, Fundamental Baptist. eh, Pertenezco a una congregación de esta y el Señor me trajo aquí ya hace 5 años, 5 o 6 años, y honestamente hablando puedo decirles que, aunque todas estas iglesias bautistas son independientes una de la otra, bíblicamente hablando y doctrinalmente hablando son estrictos y son bíblicos. Entonces eso es algo que se sigue manteniendo todavía ahí con ellos. Si ustedes van a una iglesia cristiana, y no estamos juzgando a nadie, obviamente, el Señor es el que juzgará al final de cuentas a todo mundo, pero te das cuenta que casi todas estas congregaciones hispanas han adoptado, algunas hasta un porcentaje muy alto, otras un porcentaje muy pequeño, estas modas, por decirlo así, modas cristianas que se están moviendo, que incluye como las enseñanzas de los apóstoles modernos, mujeres apóstoles, mujeres pastoras, eh, eh, por ejemplo, luces en el escenario, en la tarima, ponen demasiado énfasis en las cosas materiales, las prédicas son muy apuntadas a lo que vendría siendo el materialismo mundano, por decirlo así. Y en las iglesias bautistas, las que son Fundamental Baptist Churches, que son bíblicas, que son humildes, eso no lo van a ver ahí. Yo visité diferentes congregaciones hispanas antes de que el Señor me llevara a las iglesias bautistas y, y la verdad es que casi a todas estas congregaciones que yo visité, varias, de hecho fueron varias, siempre tienen este movimiento dentro de ellos. Unos más extremadamente, o sea, más como imitando a estos grupos como de Guillermo Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel, etcétera, pero hay otras que no lo adoptan tanto, que lo tienen muy, muy poquito, pero aún así, como quiera, todas estas diferentes iglesias, aunque se llamen de diferentes nombres, tienen esto en común, ¿ok? Tienen esto en común. Y yo personalmente, aunque respeto y tengo amigos en estas congregaciones, yo honestamente hablando, yo no iría a estas congregaciones. Pero el punto, como les digo, que estoy haciendo, y de hecho el video y se va a tratar analizando materiales o analizando libros de creyentes que vivieron hace 50, 60, 70 años atrás, hasta más de 100 años.
Tengo algunos libros y les voy a decir cómo los he conseguido. Estos libros no los van a encontrar ustedes mucho en su biblioteca local, no los van a encontrar. De hecho, la mayoría de este material es en inglés, ¿ok? Entonces, por eso sí es importante que si tú hablas inglés, compres estos libros. Ahora, si puedes aprender inglés y Dios te deja aprender inglés, hazlo, esfuérzate. Te va a costar un poco, te va a costar desvelos, te va a costar dolor de cabeza, pero con la ayuda del Señor lo puedes lograr. Ahora, quiero tal vez como hacer un poquito más liviano el ambiente, si podemos decirlo así, quiero que ustedes entiendan que su servidor, aquí Ezequiel Hernández, pues soy una persona simple, normal como todos, y eh, busco estos libros porque tengo la curiosidad de saber qué creían los creyentes de hace algunos años. Eh, y las evidencias más claras o la evidencia la podemos encontrar en los libros que escribieron. Les voy a enseñar algunos de estos libros. Como les dije, no los van a conseguir en su biblioteca local. Yo los he conseguido por eBay, la mayoría. Y de hecho los he conseguido en subastas más que nada. Hay subastas en eBay, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, no sé dónde ustedes se encuentran. Pero hay libros que ustedes pueden conseguir en eBay y por subasta. O sea que hay gente que no los vende o que no, porque a mucha gente no le interesan esos libros. Casi más que nada eso le interesaría como al pueblo de Dios o a los creyentes. Entonces hay mucha gente que no le interesa este material y por tal razón no los compran. Entonces, si tú ves estos libros, tienen meses y meses y meses que están de venta. Entonces lo que yo hago es que cuando yo miro un libro así, pues le ofrezco una cantidad. Por ejemplo, si la persona pide $50, yo le ofrezco una cantidad. eh, si yo alcanzo los $50, trato de pagar los 50. O si no, le pago unos $40. Le ofrezco 40. Si la persona no, perdón, si la persona no quiere aceptar los 40, pues le pago los 50 porque son libros antiguos. Pero si yo miro que la persona, ¿verdad? Obviamente dice, no, sí está bien, dame los 40. Entonces, pues ya ahí es cuando uno dice, bueno, está bien, fue un buen trato. Pero bueno, vamos a entrar a lo que es lo mero bueno, como decimos nosotros en México. Los libros que yo he comprado son varios, am, pero uno de ellos, que vendrá siendo este libro es chiquito, está al tamaño más pequeño de mi mano. Si miran mi mano sucia es porque me lastimé la mano aquí poco pero bueno, eso está todo bien. Pero como ustedes pueden ver aquí es un libro pequeñito, está más chiquito que mi mano, es tamaño personal, creo yo. Y eh, este libro es tan viejito, ustedes lo pueden ver, tengo que agarrar con mucho cuidado. Es bien viejito, lo compraron en $4, dice ahí 4. Y es en inglés, como ustedes pueden ver. eh, pero este libro es del año de 1897. No sé si pueden ver ahí el año. Ahí en la cámara, no sé, voy a dejar que se enfoque allí. Ok, vamos a ver. Tratar otra vez allí. Ah, que no se quiere enfocar la cámara, perdón. Ok, ahí ya se enfocó. Ok, ahí está. No sé si pudieron ver, es que la cámara se desenfoca. Pero este libro es del año de 1897. Entonces, estamos hablando que este año es más de 100 años de antigüedad. Estamos hablando de 1897. Estamos en el 2021. Estamos hablando ya para 1997. Son 100 años. Y del 97 a la fecha ya son más de 20 años. Entonces, este libro tiene 120 años de antigüedad. Este libro es de la historia de los bautistas. Se pueden ver aquí. Se mira muy borrosito ya porque ya está bien viejito.
Si pueden ver ahí. Short History of the Baptist. Entonces, hace 120 años, ya estamos hablando de más de 120 años de este libro. ¿Ok? Eh, Déjenme, voy a hacer aquí, permítanme. Ah, voy a hacer aquí cuenta rápido para ver cuántos años son. Perdón que... Ok, eso son 124 años. Para ser exactos, ¿verdad? Hay que poner la fecha exacta. Entonces este libro tiene 124 años. Imagínense 124 años este libro. Estoy en mis 30 apenas. Y este ya tiene más de 124. Este, 4 veces casi mi edad, este libro. Si tú eres joven, ¿verdad? Mucho más joven que yo, estás en tus 20, pues estás 5 veces más grande que tú. Pero este libro lo compré, como les digo, en una subasta y lo compré, creo que por $50 lo compré. $50. Y tengo otro libro, parece enciclopedia de la historia de los bautistas, que también tiene más de 100 años también. También lo compré como por $50. Y ese se mira bien viejito. Para otro video lo mostraré, se lo prestó un hermano. Pero este libro de los bautistas, si ustedes se ponen a pensar, hace 124 años, ¿qué no había hace 124 años? Y se ponen a pensar. Hace 124 años no había internet, no había teléfono, no había computadoras, no había aviones, o se apenas estaban desarrollando algunas invenciones, o inventos, perdón. Entonces, hace 124 años, no, todo lo que nosotros conocemos ahorita, si estos hermanos de este tiempo, cuando se escribió este libro, vivieran ahorita, se sorprenderían bastante porque es como otro mundo totalmente diferente. El sistema de carreteras, los vehículos, la gasolina, el petróleo, todo lo que nosotros tenemos ahorita que Dios nos ha dejado disfrutar a nosotros, a nuestra generación, para ellos no existía. De hecho, el autor de este libro, si es que vamos a decir que era joven, digamos que tendría sus 25, sus 30 años cuando escribió este libro, eh, no le tocó, no le tocó conocer muchas cosas. O sea, si murió, digamos que a sus 60, 70 años, que es por lo regular lo que la gente vive, todo lo que tenemos ahorita, él no le tocó ver. De hecho, este libro antecede algunos de los movimientos modernos que hay del cristianismo, por decirlo así. Este antecede muchos movimientos que hay ahorita. O sea que a esos hermanos probablemente no les tocó ver algunas de las cosas que nosotros estamos viendo ahorita, incluyendo la formación del Estado de Israel, que bueno, eso es noticias ahorita, ustedes saben. Pero tremendo librito este. No lo he acabado de leer todavía, pero este es uno de los libros que yo les puedo decir a ustedes. Este libro antecede el movimiento de las iglesias pentecostales, Asambleas de Dios, Testigos de Jehová, La Luz del Mundo, eh, varios grupos de ellos. Entonces, estos hermanos probablemente muchos de ellos no les tocó conocer esas cosas que ahorita a nosotros nos toca ver. Increíble. Y ese es uno de esos libros, ¿ok? Eh, Muy interesante. Tengo un montón más, pero les voy a enseñar otros más. Tengo este libro, que es color verde, Always in Prayer, este. Y este libro, también lo compré en subasta, de hecho lo compré con varios más. Este libro es del año de 1966. O sea, fue publicado en el año de 1966. No sé si pueden ver ahí el año. ¿Dónde estará? 1966, este libro. Año 66. Y tengo otro aquí, Light on the Lord's Face. Este libro fue escrito en el año de... Y estos libros son cortitos, no están muy extendidos. Este es del año de 1970. Ahí no sé si pueden ver la fecha. 1970.
Este es otro. Y así tengo varios más. Aquí tengo un gran número más de libros que compré. De algunos misioneros. Por ejemplo, lo empecé a leer el otro día y este me gustó bastante. Este era de misioneros en Latinoamérica. Eran misioneros bautistas, de hecho, en Latinoamérica. Fue escrito por Joseph P. Underwood, que está en inglés, y se llama By Love Compelled, que quiere decir eh, fueron motivados o empujados por amor, By Love Compelled. Y este libro fue escrito en el año de, déjenme ver aquí, no miro el año, 1966 también, miren, se puede ver aquí el año, 1966. Y así además, este otro libro, Bautistas alrededor del mundo. Bautistas alrededor del mundo. Y este libro es del año de 1967. ¿Pueden ver la fecha ahí? Ahí está. Ok. Y así hay varios. Así hay varios. Tengo este. Come Let Us Worship. Bautista también. Autor Bautista. En los años. Déjenme les digo que ahorita rápido. Del año 65. Este. Ups, perdón. Y así tengo varios. Tengo misioneros que anduvieron en Taiwán. Este libro. Les pido perdón por mis manos sucias, que he andado trabajando y ni me limpiado bien las manos. Y así sucesivamente también tengo estos otros también. Eh, pero tengo todos estos libros aquí. Algunos son para autores bautistas y otros no. ¿Ok? Pero son libros bien viejitos. ¿Qué más les iba a mostrar? Oh, sí, ok. Ah, este, que se llama How to Deal with Controversial Issues. Cómo lidiar con problemas controversiales. Es el título de este libro. O situaciones controversiales, como le quieran decir. Y este libro también es escrito por un bautista. Este es del año de 1966. La cámara está un poquito no enfocándose. Vamos a poner aquí. Ups. Ahí. Les pido perdón por, como les digo, mis manos ando sucio. Es que perdonen por eso. Y uno de los libros que más me emocionó en comprar, bueno, es uno de mis favoritos hasta ahorita, a lo mejor a ustedes les va a ser conocido, es este libro, México a través de los siglos, miren. México a través de los siglos. Ese es un libro de historia de México. Este libro es bien viejito. De hecho, ya está bien maltratado. Este me lo mandaron desde California. Creo que pagué como $60 por él. Miren, tiene hartos autógrafos allí. Y está dañadito, así es que lo tengo que tratar con mucho cuidado. Bueno, todos estos libros ya son viejitos. Miren, este era el libro de historia que se manejaba en aquellos años en las escuelas públicas de México. A ver si puedo. Está en español, de hecho, porque es de México, obviamente. Perdón, ahí voy a mostrarles aquí. México a través de los siglos, miren. Ahí está. A lo mejor si ustedes son personas mayores y llegan a ver este video, lo más seguro es que a lo mejor al ver este libro les va a traer recuerdos. Esto obviamente es mucho antes de mi tiempo, pero este libro es del año de... Ahorita les voy a decir, déjenme un segundito aquí.
Estaba por aquí. La otra vez cuando lo estaba analizando. Aquí está. Ok. El año de impreso en México, diciembre 1962. Este libro de historia es el libro de historia que se manejaba en México para los alumnos. No estoy seguro si es elemental o secundaria, no sé. Lo único que sé es que es elemental. Perdón, elemental es de México, de allá de nuestros paisanos, nosotros somos mexicanos. Y este es del año de 1962. Este libro es mayor o es más grande que mi papá. Entonces mi papá todavía no nacía y este libro era el que usaban allá. Podríamos decirlo que probablemente como mis abuelitos, o al menos la generación de mis abuelitos, fue quien les tocó ver y probablemente tocar estos libros, ¿ok? Porque esto es como de la generación de mis abuelos y de mis tíos, los más mayores, o sea, no, bueno, no. De hecho, no, porque mis tíos eran unos bebés todavía. Entonces estamos hablando que esto era, sí, como la generación de mis abuelitos, este libro. Este libro lo compré en $60 y me lo mandaron desde California. Está muy interesante. Hay una sección aquí que habla acerca de la religión y recuerden que este no es un libro de carácter religioso, este es un libro de historia de la escuela en México. Y este libro habla de la conversión de millones y de millones de mexicanos y mexicanas, los nativos. Con lujo de detalles habla este libro y narra cómo fue la conversión de, de estos, nuestros antepasados, por decirlo así, porque realmente fueron nuestros antepasados, cómo fueron convertidos por el cristianismo, vamos a decir cristianismo, que es la Iglesia Católica. Y habla de que hubo una persecución contra ellos. Eh, y es curioso, muy curioso, que mucha de esta información que ustedes encuentran aquí no la van a encontrar ni en Wikipedia ni en Google. Esa es la cosa. Y eso es lo interesante, que mucha de esta información que ustedes encuentran en estos libros no la van a encontrar ni en Google, ni en Wikipedia, ni en ningún lado. Por eso la importancia de comprar estos libros antiguos, porque muchos de estos libros antiguos nos hablan de cosas que vivieron en el pasado, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que a lo mejor ya ni conocimos muchos de nosotros, pero que nos deja ver nos deja echar un vistazo a lo que vivieron estas generaciones. Y para mí esto es importante porque desde el punto de vista bíblico, como creyente, me deja ver un poquito en el pasado lo que creían y las dificultades que habían por causa de la religión. Entonces, estos son los libros que yo he comprado hasta la fecha. Tengo más libros aquí que, que ya después les mostraré. Pero este es uno de los libros más interesantes que he conseguido hasta la fecha, que Dios me ha dejado conseguir. Y hay una sección allí que ya con el favor de Dios en el futuro haré un video acerca de esto, pero habla de cómo los nativos, nuestros antepasados en México, fueron perseguidos y fueron convertidos a la fe cristiana por decirlo entre comillas, eh, y bueno, esas son cosas que en los libros de historia modernos de México, este libro es de México, Historia de México, de la Secretaría de Educación Pública en México. Este es del año creo que es de los 90, si no estoy equivocado. O sea que es moderno, obviamente. Am, este yo lo compré en el año 2018, de hecho, este libro. Y este es del 94. Ahí pueden ver la fecha aquí. 1994. Entonces estamos hablando que este es un libro moderno, ¿ok? Un libro moderno, no es el más nuevo, estamos en el 2021, pero si comparamos la información que tenemos, este libro del siglo XX, a este libro sí, de los 90, educación de los 90, educación de, 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 de México de los años 60, es bastante la diferencia.
Y en el libro este moderno, pues se nos entra en lujo de detalles, perdón, en el antiguo se nos entra en lujo de detalles increíble que, como les digo, si ustedes lo leen y se pueden conseguir uno, o si tienen uno, si lo tienen guardado, o su abuelito, o su abuelita, su papá tiene uno, cuídenlo y guárdenlo porque es prácticamente un tesoro. Y como les digo, toda esta información no la vas a conseguir ni en Google, ni en Wikipedia, no está. Hay tantas cosas que hay ahí que la verdad yo en lo personal nunca he leído en Wikipedia ni en Google. Entonces, la importancia de tener libros antiguos. Am, les voy a leer uno de estos libros y me interesa, de hecho lo empecé a leer, pero no avancé mucho. Y lo voy a traducir a español eh, porque está en inglés. Y yo que sepa, no está en español. Busqué y no lo pude encontrar en español. De hecho, estos ya no están en circulación. Ese es el libro del año del 65, creo. 65, 66. Ese es del año de 1966. Entonces, este libro es más grande que mis tíos, muchos de mis tíos, que son hermanos de mi papá y de mi mamá. Y obviamente mucho más antiguos que yo también. Am, pero bueno, les voy a leer este libro, se los voy a traducir. Espero que me tengan paciencia y voy a empezar a leerles este libro. De hecho quiero hacer estos videos, leyéndoles los libros o traduciéndoselos a ustedes en lo que vendrá siendo en español, porque son en inglés, ¿ok? Y recuérdense que esto es de autores bautistas, es que si tú eres bautista, y no tanto porque seamos bautistas, no tanto por decirlo así, sino porque somos bíblicos. Queremos ser lo más bíblico posible. Ese es nuestro deseo, es lo que yo he mirado en las iglesias bautistas hasta ahorita. Y respeto a todos, definitivamente, aunque no sean bautistas, yo los respeto. Simplemente como creyente bíblico, eh, como bautista, pues sí me pongo a analizar muchos puntos y, y yo en lo personal quiero pertenecer o estar en una congregación que le haga caso al Señor, tal y como los apóstoles le hicieron caso al Señor en doctrinas, en enseñanzas, obviamente que es lo mismo, y en maneras de actuar, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero, ese es mi deseo personal y espero que ese sea tu deseo también. Pero bueno, vamos a entrar al libro y el título de este libro, como les digo, es By Love Compelled. No sé si ustedes lo pueden conseguir por allá, si lo pueden conseguir, sería bueno. Eh, um, como les digo, está en inglés. Y pueden aquí ver rápidamente las fotografías que parecen hispanos. Ok, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces dice aquí, By Love Compelled, que quiere decir movidos por amor, y fue escrito por Joseph B. Underwood, y dice, Stories from the Mission Fields show the power of the gospel in people's lives. Que nos está diciendo aquí, historias de los campos misioneros que enseñan el poder del evangelio en las vidas de las personas. ¿Ok? No se los voy a leer, se los voy a leer y espero que les sea de bendición. Si no hablas inglés, y bueno, que eso sea para la gloria del Señor, porque es para el Señor que lo hago. Espero que les guste. Si pueden conseguir el libro, consíganlo. Si pueden aprender inglés, aprendan inglés. Como les digo, este libro es del año de 1966 y eh, la casa publicadora es Broadman Press. Broadman Press. En la parte de atrás tiene una breve, está bien raspadito el libro ya, una breve descripción rapidito y dice, By Love Compelled o Movidos por Amor, Joseph B. Underwood
consultante en el evangelismo y en la eh, Church Development, que quiere decir eh, desarrollo de iglesias para él o las iglesias bautistas eh, misioneras de Richmond, Virginia. Dice, el Evangelio es el poder de Dios para conquistar el paganismo, para vencer tales supersticiones y eliminar ritos tales como eh, la quemazón o cuando queman a viudas o a viudos, no dice aquí, sí, perdón, viudas, en las oraciones del funeral de sus esposos. También sirve para conquistar la ignorancia y la, el analfabetismo, enfermedad y pobreza. Historias cautivantes de los campos misioneros nos muestran el impacto del Evangelio en las vidas de las personas. Aquí está fuentes excelentes de recientes e interesantes ilustraciones de trabajo misionero. Y perdone que me tarde un poco allí en traducir, es que al traducir de inglés a español hay algunas palabras que tienes que saber poner en orden. Voy a leerlo como por unos, ya llevo 37 minutos ya grabando, entonces voy a durar hasta la hora, ¿ok? No quiero alargar mucho el video. Como les digo, este libro lo compré yo y los derechos de autor obviamente pertenecen a la casa publicadora. Eh, y bueno, miren, como ustedes pueden ver, las páginas están bien amarillas. Esa es una señal de que el libro es bien antiguo, obviamente. 66, estamos hablando ya de más de 50 años. Como 53, 54 años más o menos. Ok, dice, el propósito de este libro es compartir con otros historias de campus misioneros del día de hoy. Entonces aquí está hablando obviamente del día de hoy. Está hablando de hace que 53 años, 54 años, que ya para nosotros es el pasado, pero para ellos en aquel momento era el presente. De hecho, este libro no tiene ni no, bueno, sí tiene nombre aquí. Ah, Cynthia, que pertenecían a Cynthia. Se llama Cynthia, ahí en inglés. Ok, seguimos leyendo. Dice, God, Dios, está trabajando eh, por esta razón hay esperanza. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación. Por esto hay seguridad. El Evangelio es el poder de Dios para eh, creación, recreación, perdón, individual y colectiva. Ilustraciones e historias de muchas naciones revelan el trabajo dinámico del Evangelio que revoluciona individuos y comunidades. Espero que me tengan paciencia porque, como les digo, transliterar de un idioma a otro idioma lleva un poquito de trabajo. Ah, esto no es
Esto no es algo que el mundo eh, tenga paciencia con esto, sino que siempre está a la carrera o están a la carrera buscando por todos lados, por el camino. O sea, en pocas palabras, que el mundo o la gente está siempre corriendo buscando el camino. Los cristianos han descubierto el camino y debe de ser mostrado o escrito o deletreado, por decirlo así, deletreado con una mayúscula W. Y el camino, the way, es Cristo. El camino o el tipo de camino de Cristo es el único camino el cual la vida funciona, sea que sea para el individuo o para la sociedad. Cristianos tienen la sagrada obligación y el privilegio santo de compartir su descubrimiento con otros. Las numerosas historias del día de hoy, hablando del año 66, eh, ¿dónde estaba? Oh, sí. Las numerosas historias del día de hoy, de las misiones o de los campos misioneros, están siendo publicadas en respuesta a muchas peticiones de ello, con la oración que esto pueda informar o de que eso pueda informar, inspirar y retar a los lectores en convertirse canales vitales por los cuales la gracia de Dios pueda fluir libremente y abundantemente a todo el mundo. Es la esperanza o es nuestra esperanza que estas historias o estos relatos de, de los logros y victorias de Cristo a través del mundo pueda eh, animar a, a todos a grandes eh, 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 atrevimientos para la redención del mundo. O sea, en pocas palabras, que es, eh, quieren que esto inspire, esas historias inspiren a los creyentes, a que se inspiren y que tomen el valor prácticamente de animarse a servir al Señor y de ser útiles, de ser canales prácticamente. Bueno, perdón, es la primera página apenas. Dice, el autor desea expresar su gratitud a todos que lo animaron a preparar estos mensajes o estos escritos para publicación y a los muchos misioneros que comparten sus experiencias con él, eh, ya sea por carta o por testimonio personal de la persona o del misionero. Él está especialmente en deuda con su secretaria, la señora Griffin W. Holland, tercera, por su eficiencia, por su paciencia en escribir, typing. Aquí es typing, es con las máquinas que hacen type. No son computadoras, son, no sé cómo les llaman, pero las he mirado en televisión. Eh, Ustedes saben a lo que me refiero. Perdón, no sé cómo se dice. Ah, for typing, escribir y
reescribir, retyping, el manuscrito y por sus muchas extras horas de labor en su preparación. Estoy viendo mi reloj porque ya me queda poquito tiempo para seguir leyendo. Y les pido perdón porque es la primera vez que hago esto, así es que ahorita me voy desenvolviendo un poquito mejor y ya le iré poniendo un poquito más de, más más concentración a esto y también obviamente a hacer pausas, breves pausas. Y ya leí las primeras páginas, 2 páginas. Y el libro comienza, aparte de la breve introducción, con un versículo bíblico, Mateo 28, 19, 20. Creo que todo el cristiano, si eres cristiano, debes de saber este versículo. Y si no, apréndetelo, muy importante. Que en inglés es Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Para los que leemos la Biblia en español, sabemos que estos versículos es la gran comisión del Señor, de que vayan, cuando ve a los apóstoles, a los discípulos, les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes conocen estos versículos, es Mateo 28, 19 y 20. Bueno, comenzamos con el capítulo 1. Fue la breve introducción, así es que le voy a apurar. Dice, y bueno, como recuerden, este es el libro de Misioneros a Latinoamérica, aparentemente. Capítulo número 1. Canales, canales y no recipientes. Dice, y recuerden que esas son historias de misioneros, ¿ok? Acuérdense de esto, porque este libro es historias de misioneros, es lo que dice el autor. O lo que dijo el autor. ¿Dónde voy? Ok. Dice, eran las 3 de la mañana cuando Francisco Benedito, nombre hispano inmediatamente, en inglés dice, it was 3 o'clock in the morning when Francisco Benedito ran down the street to awaken his brother. Entonces, para que ustedes miren que lo estoy leyendo en inglés, pero en mi mente lo estoy leyendo en inglés, pero tengo que traducirlo también y hablarlo en español. Pero bueno, dice, eran las 3 de la mañana cuando Francisco Benedito corrió para abajo de las escaleras eh, hacia la calle, o a la calle, para despertar a su hermano, perdón, exclamándole eh, excitadamente o alegremente, regocíjate conmigo porque yo he sido salvo. Historias increíbles esto. Nomás el primer capítulo, yo lo leí, pero no sé si a ustedes les causa alegría. Pero estamos hablando de hace, o sea, este libro fue escrito en los 60s. Estas historias, saber de cuándo son, de seguro es más de los 60s. Entonces estamos hablando de gente que realmente fue salva, historias de hermanos. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, regocíjate conmigo porque have been saved. Yo he sido salvo. Dice, por muchas semanas, señor Benedito eh, había estado examinando las escrituras por medio de la luz de una larga candela, o no candela, candle es vela, una larga vela. Y también con una lámpara que medio se apagaba o parpadeaba mucho de queroseno, kerosene. Dice, mucho después de que su familia se había retirado, leyendo las escrituras o leyendo con mucho cuidado las páginas del libro por el cual él buscaba conocer la verdad. Dice,
en esta temprana mañana, a esa hora temprana de la mañana, él había sido llevado por el testimonio de las Escrituras y el poder convincente del Espíritu Santo a creer en el Señor Jesucristo o a creer en Cristo. Su alegría fue tan abundante que se sintió eh, llevado o constritado a levantar a su hermano a esa hora y anunciarle a él las gloriosas buenas noticias de su salvación. Pero al hacer esto, solamente encontró una actitud de ridiculización. Francisco Benedito continuó en compartirle las buenas noticias del amor redentor de Dios, aunque había sido ridiculizado y perseguido. Hasta que 35 o 40 personas en su eh, tierra nativa en el noreste de Brasil, entonces parece que este hermano era brasileño. En el noreste de Brasil, aproximadamente 35 o 40 personas en su tierra nativa del noreste de Brasil habían sido llevados a Cristo y bautizados por el testimonio de Él. Increíble. ¿Dónde iba? Ya me perdí. Ok. Por su testimonio de Él. Dice, muchos años después, o algunos años después, cuando el señor Benedito se le dijo, o le fue dicho, que él debería de parar de hablar y predicar el Evangelio, y que debería de detenerse, debería de detener que, que la iglesia se congregara en su casa, o, o si no tenía que renunciar a su empleo. Benedito respondió, usted no me da ninguna opción. Yo no puedo ponerle candado a mi boca, ni silenciar mi lengua, y traicionar a mi Señor, por el cual, por el cual la gracia, o su gracia, por su gracia he sido yo salvo. Eso fue lo que respondió Benedito cuando le dijeron esto, cuando lo amenazaron, prácticamente. Dice, hoy en día, recuerden que ese libro fue escrito en el 66, dice, hoy en día, estamos hablando de aquellos años, hoy en día las iglesias y las misiones en esta área eh, avanzan porque, o por la razón, de el impulso irreprensible en el corazón de este hombre, de Benedito, por el cual él compartió el maravilloso e increíble, eh, la increíble gracia redentora de Dios. Gustavo Barbosa fue salvo la primera vez que él escuchó el Evangelio predicado. Este Gustavo Barbosa explicó en su narrativa y dijo él esto. Yo creo que la única razón por la cual nunca me convertí en un cristiano antes es porque yo nunca
antes había escuchado el Evangelio de Cristo. Cuando yo escuché, o mientras escuchaba, parecía tan bueno para ser real o ser verdad. Aún así, algo dentro de mi corazón me dijo o me decía que tenía que ser cierto. Y en mi alma yo quería el perdón de mis pecados, que era prometido a través del Evangelio o de los Evangelios. Mientras la invitación fue dada, yo resolví o yo puse en mi corazón el confiar en Cristo, en Jesucristo, y hacer la decisión pública de ello, sin importar lo que otros pensaran o hablarían. En eh, con tal de probar estas, perdón, que mi computadora está, ok, se abrió aquí una página, perdón, ¿dónde estábamos? Oh, sí, ok, sin importar lo que otros pensaran o dijeran, con tal de probar estas promesas, perdón, otra vez, estas promesas de las cuales hablaba la Biblia o el Evangelio. Dice, dice, no mucho después, este hombre, que era una persona sin letra o era una persona que no tenía estudios, aprendió a leer para que él pudiera estudiar las escrituras y entender más completamente el Evangelio de Jesucristo. Increíble. Gustavo Barbosa se llamaba este hermano. Increíble, increíble. Voy a poner una pequeña pausa aquí. Como ustedes pueden ver, estas historias son increíbles. Es de misioneros. Al leer estas historias, la verdad, no les miento. Casi se me salen las lágrimas. Tan bueno que es el Señor, ¿verdad? Y como les digo, esto simplemente nos deja ver como en retrospectiva un poquito de cómo el Señor eh, trabaja con cada uno de nosotros, ¿verdad? En diferentes tiempos, con aquellos que Él salva, con aquellos que, que le piden al Señor Jesucristo que los salve y que crean en el Evangelio, ¿verdad? Obviamente. Pero estoy compartiendo con esto con ustedes, espero que lo estén disfrutando. Les pido perdón, sé que es difícil transliterar del inglés al español y, y bueno, espero que sea de su agrado y espero que obviamente pues sea para la gloria del Señor. Pero voy a seguir leyendo un poquito más, ¿ok? Ya casi llevamos a la hora. Dice, mientras los meses pasaban, él se sintió empujado al relocalizarse o al moverse de su pueblo a la ciudad de perdón, Cajaseiras, una ciudad de aproximadamente 14,000 personas, donde no había eh, evangelistas o no había eh, quien predicara el evangelio. Él explicó a su esposa, María, María, ah, I can cobble, me parece que quiere decir arreglar o limpiar, no estoy seguro. Pero dice, María, yo puedo trabajar en zapatos en cajacerías. ¿A dónde voy? Oh, con tal, eh, por el cual
podría yo mantener a la familia y podemos vivir allí para ser testigos del Señor Jesucristo, de Jesucristo. Y procedieron a relocalizarse, a mudarse a Cajacerías. Dice, ellos no fueron recibidos con alegría a este lugar. Al contrario, tan pronto y se enteraron de que él era un creyente en el Señor Jesucristo y que le estaba hablando a los hombres que frecuentaban y visitaban su lugar donde trabajaban zapatos, su taller de zapatos, les compartía el Evangelio, invitándolos a ellos y a sus familias a estudiar las Escrituras eh, en casa de él. Los sacerdotes y las nuns, que quiere decir que son como las madres, creo que le dicen madres, ¿no? En español. Los nuns, las monjas, creo. Los sacerdotes y las monjas dijeron, hagámoslos pasar hambres. Y dice aquí, nadie deberá venderles agua o comida a esta familia porque son protestantes. Dice, solamente por orden de la policía, la familia Barbosa eh, pudo o podía comprar leche, agua, para sus niños. Muchas veces en el mercado, mientras compraban frutas y vegetales, él era reconocido como el protestante herético. Dice, cuando era reconocido, le arrebataban la comida de sus manos y su dinero era tirado al suelo a sus pies. Y regresaba con las manos vacías a sus pequeños hijitos, quienes lloraban porque tenían hambre. Él aguantó muchas maldicencias, ridículas, ridiculizaron o burlas. Algunas veces lo golpearon y a otras veces le tiraron piedras. Él trae en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Pero, aún a pesar de la persecución y del sufrimiento, Él se quedó. Hoy en día, porque Gustavo Barbosa se quedó, iglesias y misiones abundan, no solamente en esa región, pero también en otros estados. Algunas tan lejos en cuanto a distancia, a 2000 millas. Gustavo nunca predicó en estos lugares distantes, pero personas las cuales él compartió el Evangelio y fueron salvas por el Señor Jesucristo, dieron testimonio en esas ciudades y comunidades. Nunca fueron empleados de ningún tipo de eh, asociación de misiones, estos hermanos. Nunca fueron dirigidos por un supervisor o un grupo de misiones o una iglesia. Ellos obedecieron el impulso implantado en sus corazones por el Espíritu Santo. Así es que yo creo que por hoy, amigos, le voy a parar aquí. Me quedé en la página 15, donde estamos leyendo acerca de la historia de estos
hermanos misioneros. Estamos ahorita leyendo la historia de Gustavo Barbosa. Ok, Gustavo Barbosa. eh, y, y bueno, es increíble lo que uno no sabe, ¿no? Lo que uno no sabe, lo que uno... Y así hay miles y miles de hermanos, ¿verdad? ¿Para qué negarlo? Hay miles y miles de hermanos am, sufriendo esto en carne propia todos los días. Definitivamente nos hace pensar y nos pone a pensar, al menos a mí en lo personal, si estamos siendo fieles al Señor en lo que nos manda. Eh, los tiempos han cambiado, pero el Evangelio no ha cambiado. La manera de comportarnos de nosotros tampoco debe de cambiar. Perdón. Y definitivamente nos abre los ojos al pasado. Mm, como les digo, estos libros son del año 66. Vendría siendo cuando mis abuelos eran jóvenes todavía. Mis abuelos ya están con el Señor. Ellos eran creyentes. eh, pero ya ellos ya están con el Señor. Ya tienen aproximadamente 9 años que partieron. Pero definitivamente esas historias son de cuando mis abuelos eran jóvenes. Si le pongo una fecha más o menos. Mi papá aún no nacía. Bueno, no, aún no. Entonces, definitivamente mucho que aprender. Espero que les haya gustado este libro. Vamos a la página 15. Se llama By Love Compelled. Y se los estoy transliterando del inglés al español. Espero que les sea de bendición estas historias. Que sean para la honra del Señor. Y que nos pongan a pensar a nosotros en lo personal. Hay muchas maneras de servir al Señor. Por supuesto. Ah, pero lo más importante de ellas que nunca debe de faltar es el evangelismo. Así es que si tú puedes compartir el evangelio, ya que Dios nos ha permitido tener las redes sociales, en las redes sociales, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, hazlo. Sé luz donde el Señor te puso, sé, sé un siervo fiel al Señor. No todos vamos a ser pastores, eso definitivamente. No todos podemos ser pastores por diferentes situaciones. Y no todos estamos llamados a ser pastores, pero igual podemos servir al Señor compartiendo lo que el Señor ha hecho en nosotros con ellos. Y, en el trabajo. Es lo que el pastor a veces me ha dicho a mí, el pastor donde yo me congrego. eh, y también el pastor donde me congregaba antes, que les tengo mucho cariño a ellos también. eh, Él me ha dicho a mí en varias ocasiones, si no puedes servir al Señor o no tienes el llamado a ser pastor, no te preocupes. Hay muchas cosas que hacer para el Señor en todos lados. Entonces, en oración podemos orar por nuestros hermanos, orar por misioneros, orar. Eso es un tremendo trabajo. Ah, repartir tratados, tocar puertas, evangelizar de vez en cuando. eh, no sé, hay muchas maneras de servir al Señor en tu comunidad local, compartiendo algunos sándwiches a algunas personas que no tienen que comer. No sé, hay mucho que hacer, créanme, mucho que hacer. Así es que les pido una disculpa si de repente ahí está un lento la traducción del libro. Es la primera vez que hago este tipo de video. Espero que les sea de bendición más que nada. Espero que les ayude. Si pueden comprar el libro, cómprenlo. Sé que ya no están mucho en publicación estos libros desde el año 66. Y bueno, si el Señor quiere, nos miraremos en otro video después y seguiremos leyendo este increíble libro. Así es que, si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, que Dios me los bendiga. Recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Así es que, ¿qué esperas para entregarle tu vida al Señor Jesús y creer en el Evangelio? Hasta luego.